Bueno, hoy quiero cerrar esta semana de ayuno y oración hablándote de un tema que también está relacionado con esto que hemos hablado. Que voy a intentar ser muy breve porque al final con tantos predicadores que han venido hoy, me queda, te voy a ser honesto, se supone que me quedan 14 minutos. Yo no sé a qué hora vas a comer tú hoy, pero dice la Biblia que Pablo predicaba largo, ¿eh? Así que ahí lo voy a dejar. Guillermo Pablo. Bueno, voy a intentar ver, porque me ha pasado lo mismo que en el primer culto. Pero bueno, gloria a Dios también por esa testimonio y espontaneidad. Mira, el tema es el siguiente. Yo creo, y así lo hemos sentido en nuestro corazón también, cuando establecimos ese lema de sanidad en la tierra. Obviamente, mi corazón estaba en el hecho de creer que Dios puede obrar aquí en España, de Dios transformando también la iglesia, pero al final también esa tierra, y Jesús lo ilustra muy bien, la tierra es nuestra propia vida también. Y nosotros cuando escuchamos el mensaje somos ese tipo de tierra que podemos ser una tierra buena, una tierra mala, ya sabes un poquito la cuestión, ¿no?, de lo que Jesús compartió. Y algo que se habló el viernes fue sobre la santidad, como muy bien se ha dicho antes. Pero también hay una palabra que Dios ponía muy fuerte en estos días atrás y es la palabra consagración. No solo es decir vivo en santidad, sino consagro mi vida totalmente. Al final, la consagración, la integridad, la santidad son cosas que están muy vinculadas. Y la consagración, fíjate, te lo voy a definir rápidamente, es el acto de apartarse para vivir una vida conforme a la voluntad y propósito de Dios. Te lo repito, es el acto de apartarse para vivir una vida conforme a la voluntad y propósito de Dios. La Biblia nos cuenta que había una mujer que se llamó Ana, en 1 Samuel, y dice la Biblia que esta mujer tenía un anhelo en su corazón, tenía un deseo, y era poder tener un hijo. Entonces ella levantó una oración y dijo esto, dice la palabra que hizo voto, y dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, dijo esta frase: yo lo dedicaré al Señor, y añade, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que esta mujer, en otras palabras, estaba diciendo: yo a este niño que tú me vas a regalar, lo voy a consagrar todos los días de su vida. Todos los días lo voy a consagrar. Y hermanos, cuando hablamos de consagración, lo que estamos hablando no es solamente que tú leas la Biblia todos los días, que está muy bien. No es solo que ores todos los días, que está muy bien. Lo que estamos hablando es un compromiso con Dios de dedicar nuestra vida diaria a Él. Ahora, ¿cómo una persona puede o podemos saber si esa persona tiene un compromiso diario con el Señor? Un compromiso total con el Señor. ¿Cómo esa persona ha consagrado su vida al Señor? Pues hay una palabra que lo define muy bien y es a través de la obediencia. La obediencia es la manifestación de esa consagración que yo tengo con el Señor. Y la obediencia resume todo, absolutamente todo lo que la palabra nos dice, porque la santidad tiene que ver con obediencia. La vida en rectitud tiene que ver con obediencia. Leer la palabra, conocer más al Señor, tiene que ver con la obediencia. Y hermanos, la obediencia es algo fundamental en nuestras vidas. La obediencia es, como también habíamos dicho al principio, humillarnos, dejar que Dios sea el que tiene el control y hacer el propósito y la voluntad de Dios en todo tiempo. Es decir, yo todos los días de mi día a día me tengo que levantar y decir: Señor, ¿cuál es hoy tu voluntad? Y cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando estoy diciendo que quieres que yo haga es: Señor, quiero obedecerte a ti. Quiero obedecerte a ti. Y la obediencia, hermano, algo muy importante que tenemos que entender es que no está sujeta a emocionalismo. Muchas veces nuestra forma de vivir y de tener nuestra comunión con Dios está sujeta a lo que sentimos, a cómo nos sentimos, a cómo pensamos, cómo imaginamos. La obediencia va más allá, porque no es solamente lo que tú puedas sentir, no es lo que tú puedas pensar, no es lo que tú quieras desear. La obediencia es lo que tienes que hacer, aunque no te entre en la cabeza, aunque no lo sientas y aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Me sigues hasta aquí? Eso es obediencia.
Y cuando hay una vida consagrada a Dios, hay una vida que decide caminar cada día en obediencia a Dios. Esta mujer no dijo, te lo consagro todos los días, y luego dijo, no, bueno, los fines de semana no, porque hay que estar en casa. Los festivos no, porque tenemos fiestas familiares. Ella dijo, todos los días. Todos los días. Y tú y yo, hermanos, todos los días tenemos que decir, consagro mi vida a ti. Decido morir a mi voluntad y hacer tu voluntad. Esto va a traer sanidad sobre nuestras vidas. Esto va a hacer que nosotros podamos ser hombres y mujeres que glorifiquen a Dios. Hombres y mujeres que sean testimonio para muchos otros. La consagración es darle a Dios todo aquello que Él demanda de mí. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora yo quiero rápidamente, porque ya no me va a dar tiempo, pero quiero hablarte de cosas que tenemos que reflexionar y que tenemos que consagrar en nuestro día a día. Porque a veces podemos pensar, bueno, es muy fácil hablar de obediencia, es muy fácil hablar de integridad, es muy fácil hablar de consagración, pero cuando uno analiza la vida de la persona, es que muchas veces es muy difícil. Y es cierto, no nos vamos a engañar, porque a todos nos cuestan. ¿O a quién no le cuesta obedecer a Dios? A ver, levante su mano y luego nos echamos una foto con Él. ¿A quién no le cuesta vivir una vida de integridad? ¿A quién no le cuesta vivir una vida de rectitud? Claro, a todos nos cuesta. Pero sí que cuando vamos a la Escritura vemos hombres y mujeres que fueron consagrados a Dios, que fueron íntegros y que permanecieron y glorificaron a Dios. Y no solamente eso tuvo un impacto sobre su vida, sino también lo tuvo sobre su entorno. Ellos pudieron ser útiles, una herramienta para sanar la tierra donde estuvieron. Y yo quiero hablarte rápidamente de la historia de José. La historia de José, el título de esta predicación, el enfoque es entender esto. José era un tipo normal y corriente. Una persona normal, un hombre normal, como tú y como yo. Y mira, lo primero que vemos en la historia de José, te lo voy a ir parafraseando, todo esto está en Génesis 37 en adelante, vamos a ver algunos versículos, pero lo primero que nos dice es que José tenía muchos hermanos y que esos hermanos no eran de la misma madre, sino que eran de diferentes madres, aunque era el mismo padre. Ahora, la Biblia dice que José, su padre, le amaba más porque había nacido en su vejez. Y entonces dice la Escritura que este padre, Jacob, ¿no? Tenía esa facilidad, ese estar más por su hijo. Y entonces la Escritura, mira, Génesis 37, acompáñame rápidamente, nos da algunos detalles. Versículo 4 dice, 37:4, y dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, fíjate, dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, José, dice la Escritura, que tenía 17 años y su hermano no había ninguno que le hablara pacíficamente. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que siempre le gritaban, que siempre le despreciaban, que siempre hablaban mal. José no tuvo un contexto, un núcleo familiar, vamos a decirlo así, sano. Ya de por sí la familia estaba desestructurada, ya de por sí la familia tenía diferentes madres, era aquello muy complicado. Y José, en su infancia, en su juventud, no solamente tiene el desprecio de su hermano, sino que su hermano un día quiere bendecirlo y le dice, te vamos a matar. Claro, porque se va con el Señor, por eso lo bendicen, ¿no? Te vamos a matar, lo quieren matar, pero el hermano Rubén, que era el mejor, dice, hombre, no lo matemos, tirémoslo en una cisterna. Hombre, un poquito menos, ¿no? Por lo menos no lo matamos. Una cisterna, hermano, ¿sabéis lo que es? Un agujero y ahí que te mueras y ahí... Pero al final lo venden. Fíjate, José, hablando acerca de la consagración, hablando acerca de esa integridad, José tiene un contexto familiar que realmente le podría generar trauma, que realmente le podría generar odio, le podría generar rabia, le podría generar inseguridad.
José podría decirte, mira, yo no permanecí en consagración a Dios por el contexto que tengo en mi casa. Mucha gente dice eso. Hombre, si tú supieras lo que es estar con un esposo o una esposa que no es cristiana, como tú no lo tienes, pues no sabes lo que es eso. Hombre, si tú supieras las batallas que yo tengo con mis hijos, con mis hijas. Hombre, es que muchas veces hablar es fácil, pero cuando tú estás ahí, no es tan fácil tener una vida consagrada, una vida de integridad, una vida de obediencia a Dios. Es que es muy difícil y muchas veces hemos actuado así. Pero fíjate lo que dice el 39:21, que hasta los mismos hermanos reconocían que ellos habían hecho cosas malas a su hermano. 39:21, ¿puedes poner? No, 37, perdón, 37, me he ido a otro. A ver, espérate. Sí, ¿y cuál fue el que dije yo antes? Tranquilos, tranquilos. Tengo que... Si tenemos tiempo, exactamente. Bueno, el tema es que ellos dijeron esto, no sé dónde está ahora el versículo, pero dijeron, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos mismos reconocían que habían tratado muy mal a su hermano. Pero sabéis que había un hermano que se llama Rubén, y él saltó otra vez y dijo, ¿no hablé yo y dije que no pecarais contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos mismos eran conscientes de todo el daño que le habían hecho a José. Sin embargo, el capítulo 45, versículo 5, dice que José le dijo a sus hermanos, después de mostrarse quién era, que era ya el gobernador de Egipto, él les dijo estas palabras. Ahora pues, hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, fíjate cómo José, sus palabras no fueron de condenación a su familia, no fueron de rencor a su familia. José, a través de este proceso que había vivido, él había aprendido cosas como el perdón y la restauración. Cuando hay una vida, hermano, que está consagrada a Dios, una vida consagrada a Dios, podemos en el proceso, a pesar de que haya sido difícil, podemos aprender a perdonar y a ser restaurados. Cuando estamos consagrados al Señor. El pasado no puede determinar nuestro futuro, pero nuestra consagración a Dios sí puede determinar nuestro futuro. Si nosotros somos capaces de tomar la decisión de que a pesar de que tengamos un contexto difícil, a pesar de que tengamos hogares rotos, hogares dañados, la consagración, hermanos, puede florecer y puede ser la llave de provisión y unidad, fíjate, para tu casa. Voy a quitar eso que está... Y el tema es el siguiente. Nosotros, hermano, muchas veces abandonamos ese camino de consagración, de compromiso con Dios, simplemente por el contexto familiar en el que estamos. Cuando nosotros venimos un viernes, como vinimos el viernes al culto, y hablamos de consagración y oramos por consagración, muchas veces nuestra consagración dura 3 días. Muchas veces nuestra consagración, nuestra integridad, nuestra obediencia dura 5 días. Pero lo que Dios desea es que sea cada día, independientemente de lo que vayamos pasando. Una vida de consagración es una vida que camina cada día en obediencia al Señor. Mira, hay otro punto muy interesante en la vida de José y es acerca de las tentaciones. Dice la Biblia que en un momento determinado, cuando él llega a Egipto, dice que Dios lo bendice y entonces se pone como segundo de Potifar. Potifar dice que le da todo para que él lo administre. Lo único que se encargaba Potifar era de qué iba a comer ese día. Pero dice la Escritura que en ese momento aparece la mujer de Potifar, ¿verdad? Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo esta frase, duerme conmigo. Y todos sabemos aquí que dormir no era lo que quería esa mujer, ¿verdad?
Duerme conmigo, le dijo. Pero mira, capítulo 39, vamos a ver algunos detalles. Dice en el versículo 7, le dijo eso, duerme conmigo. Dice que él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y he puesto en mi mano todo lo que tiene. Vamos al versículo 10. Fíjate qué detalle dice. Hablando ella a José, ¿cuándo? A ver, dilo fuerte. Cada día. Cada día, hermano y hermana, si tú dices hoy, yo voy a consagrar mi vida a Dios, yo voy a vivir en santidad, yo voy a vivir en rectitud, en obediencia a Dios, cada día va a estar la tentación presente. Cada día va a haber una tentación que va a querer arrastrarte. Y el tema aquí es que esta mujer era insistente. Y esto, escucha, no tiene que ver con que seas guapo o seas feo. El mundo va a poner sus ojos sobre ti y sobre mí y va a querer que nosotros caigamos. Y muy bien se dijo el viernes que aquí muchas veces no es delante de la gente, sino que es en el anonimato. Hay un momento, ahora lo vamos a ver en este momento de la historia, que dice que casualmente todos se fueron y se quedó la mujer de Potifar y José. Y nuestra consagración a Dios, hermano, es delante de la gente, pero también cuando la gente no nos ve. Mira, qué interesante lo que hizo José. Mira, versículo 8, lo primero que dice es que él no quiso. Cuando esta mujer se ofrece, lo primero que él dice es, no quiero. No quiero. Pero mira después, dice el versículo 8 también, que él fue responsable con su Señor. Es decir, él fue responsable con el contexto que tenía. Su consagración, él de alguna forma es como que dijese, no, es que hay tantas cosas a mi alrededor que yo no puedo caer en esto. No me cabe en la cabeza. Pero lo que me impacta es el versículo 9, cuando dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿A quién se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a Potifar. Potifar le ha dado todo, a excepción de su esposa, obviamente. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Por cuanto tú eres su mujer. Pero mira ahora lo que dice. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Contra quién? ¿Contra Potifar? Y pecaría contra Dios. Una persona que vive en consagración, una persona que decide vivir en santidad, es una persona que entiende que aquí no es la cuestión de quién está a mi alrededor. Es una cuestión de que Dios está presente en todo lugar. Y escucha lo que te voy a decir, muchas veces el estilo de vida que llevamos, de pecado oculto y de cosas, es porque hemos perdido el temor a Dios. Fíjate que José lo tiene claro, no es por Potifar, no es por el pueblo, es por Dios. Se trata de Dios. Y cuando yo en mi día a día voy pensando que es por la gente, escúchame, vas a caer en todo. Pero cuando tú tienes a Dios presente y dices, Dios está en todo lugar, Dios lo ve, Dios lo sabe. Tú caminas en esa integridad, en esa consagración al Señor. Versículo 10 nos dice también que él no escuchaba. Y el versículo 12 nos da el detalle que todos sabemos y que conocemos. Y dice la palabra que ella, fíjate, dice que asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fíjate qué frase, esta mujer le dice que lo asió, es decir, que lo atrapó, que lo agarró. Y la palabra asio en el hebreo está relacionado, y fíjate, incluso con esta palabra, manipular. Muchas veces el mundo nos manipula, intenta que caigamos, nos quiere dar la vuelta a la tortilla para que pensemos que lo que es malo no es tan malo y lo que es bueno pues quizás no es tan bueno. Y nos quiere dar la vuelta, nos quiere manipular, nos quiere tirar. Pero fíjate, dice la Biblia que este muchacho que hizo, huyó. Yo te hago una pregunta, ante las tentaciones que tú tienes cada día, ¿qué haces? ¿Sabes lo que hacemos con muchas tentaciones? Negociamos con la tentación. Negociamos, pensamos, le damos cabida, le damos lugar. Pero la Biblia dice que este joven huyó. Y cuando utiliza esa palabra huyó, es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento cuando dice que José y María huyeron por causa de Herodes a Egipto. ¿Por qué huyó José y María?
¿Lo sabe? ¿Por qué? A ver, fuerte. ¿El que lo ha dicho? ¿Pero por temor a qué? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer? Efectivamente. O sea, yo te hago una pregunta. Si tú sabes que viene un loco con un cuchillo, ¿tú te vas a parar a negociar? Hay un dicho, ¿no? Que dice que huir de qué? De cobarde. Bueno, pues que se quede el valiente, venga. Huye. Pues con esta misma actitud, José es con la que huye, como si lo fuesen a matar. Ahora, cuando nosotros nos viene la tentación, la prueba, no huimos como si nos fuesen a matar. Nos quedamos sentaditos. Hay un texto que quizás no hemos entendido muchas veces bien, que es cuando Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Y decimos, hombre, es que este texto está claro que está hablando de los jóvenes. Porque yo sé, ¿verdad, casados, que cuando tú te casas ya no tienes tentaciones sexuales, ¿verdad? ¿A que no? ¿A que no hay ningún casado que tenga tentaciones sexuales cuando se casa? ¿A que no? Porque esos son los jóvenes, ¿verdad? Hemos malinterpretado este texto muchas veces, porque pensamos que ese texto es solo para los jóvenes. Sí es verdad que los jóvenes tienen las hormonas más revueltas de la cuenta, pero nosotros seguimos siendo tentados cada día. Nosotros somos tentados con cosas que son pasiones juveniles, como puede ser el amor al dinero, el deseo por el reconocimiento, por el poder, por las cuestiones sexuales. Y hermano, qué tristeza es, qué triste es. Cuando, fíjate lo que te voy a decir, no personas solamente de iglesia, personas de ministerio, se destapa la cuestión y se descubre que hay detrás vidas paralelas con un amante, con otra mujer, con tantas cosas. Y no importa que esa persona tenga 25 años, porque también la ha habido de 40, 50 y 60 y 70 años. Porque no han sido capaces de huir. Porque no han consagrado su vida al Señor. Porque perdieron el temor a Dios. Mira, esta semana hemos tenido una semana bonita, gloriosa, qué bendición, qué alegría. Pero yo quiero que te quedes con esto. Dios nos está llamando a caminar en una consagración mayor. Muchas veces hemos dicho esto. No, si mi vida está consagrada a Dios. No, hombre, oro todos los días, leo la Biblia, no tengo ningún problema, soy una persona... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la mujer de Potifar viene todos los días. Todos los días. Y la Biblia me dice a mí, no sé si tu Biblia está tachado esto, pero en mi Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. En la mía lo pone y además que lo tengo hasta subrayado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces podemos llenarnos y pensar, bueno, yo tengo una vida consagrada, bueno, yo vengo de una semana de ayuno y oración, bueno, yo esto, yo lo otro, y podemos caer en ese error de dejar que esa consagración que Dios nos pide cada día se quede en una semana. La consagración, hermano, ve el pecado como Dios lo ve. Y Dios no adorna el pecado. Dios al pecado le llama pecado. Fíjate que Jesús fue muy claro con esto también. Y Él habló de aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Él dijo, por ejemplo, no se trata de que tú vayas y te acuestes con la mujer de tu prójimo. Dice, ¿es suficiente con qué? Tus pensamientos, mis pensamientos, tienes que estar consagrados a Dios. Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtala. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de ser radicales ante el pecado. Estamos hablando de huir y no mirar atrás ante el pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Fíjate, y esto es algo que yo medito mucho. Mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, ¿están consagradas a Dios? Porque yo puedo orar y decir, Señor, yo estoy consagrado a ti. Pero la reflexión yo tengo que hacerla en este análisis. ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Qué pensamiento hay? ¿Qué pasa por mi boca? ¿Por mis ojos?
por mis manos. Y fíjate que algo interesante es que, bueno, todos sabemos, ¿no? Que José salió, ¿cómo salió a la calle? Si no salió desnudo, saldría casi desnudo. Tú imagínate el punto, ¿no? Tú estás allí, acabas de venir de hacer la compra, eres parte de los criados y de repente te ves a José corriendo ahí, fum, 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 medio desnudo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas? Este, y a lo mejor dice, este no tiene vergüenza. Va a salir hacia la calle, no tiene vergüenza. Y fíjate qué interesante que a José le importó más la consagración que la vergüenza. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas ocasiones hemos sido avergonzados por causa de consagrar nuestra vida a Dios? Muchas veces, por miedo a la vergüenza, no consagramos nuestra vida a Dios. Cuando yo era más muchacho, una de las cosas que me pasaba en conversaciones con compañeros de clase es que ellos sabían que yo era virgen. Y ellos se burlaban. Pero ¿sabes qué? A mí no me importaba. Porque yo digo, yo sé lo que es mi vida. Yo estoy consagrado al Señor. Y si tengo que recibir la burla, no me importa. Pero hay gente que vende su consagración por causa de la vergüenza. Ay, es que ¿qué van a decir si no salgo con ellos de fiesta? Es que ¿qué van a decir si no hago esto con mi familia? Es que ¿qué van a decir? Bueno, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. José lo tenía claro. Yo prefiero salir desnudo o casi desnudo que perder mi consagración a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué peso, qué valor, qué importancia tiene tu consagración, mi consagración delante de los hombres? Y para ti y para mí. Dios demanda vidas consagradas. Ahora, ¿sabes qué pasa también? Porque la consagración no es sinónimo de que la vida sea perfecta, ni que no va a haber problemas, ni dificultades, ni... Porque fíjate que muchas veces por querer ser una persona consagrada, lo que viene es un problema. ¿Qué ocurrió con José después de que él fue una persona íntegra y consagrada a Dios ante esta situación? Cárcel. Y muchas veces pensamos, no, es que... Y oramos a Dios, Señor, pero ¿por qué he permitido esto si yo estoy caminando bien, si estoy leyendo la Biblia, si estoy orando, si te estoy buscando? ¿Por qué permite esto? Porque vivimos en un mundo caído. Porque vivimos en un mundo de pecado. Lo fácil, hermano, escucha, lo fácil es que el agua, el agua del río, por decirlo así, del mundo va en una dirección y lo fácil es dejarte llevar por el mundo. Lo difícil es ir a contracorriente. Lo difícil es nadar a contracorriente. Cuando el mundo dice sí, tú dices no, eso es lo difícil. Y no te van a llegar los aplausos cuando tú dices no y el mundo dice sí. Y a veces nos equivocamos en esto porque empezamos a cuestionar a Dios. Pero Dios, si yo estoy, si yo soy, si yo estoy yendo a la iglesia, si Señor, si hasta estoy orando 5 minutos al día, Señor, tantas cosas que decimos. Y luego analizamos. Sí, y pensamos que es Dios y no nos damos cuenta de que es en el mundo que estamos. José fue un hombre consagrado a Dios. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvo después en la cárcel? 2 años. Y le dijo al copero, creo que era, ¿no? Acuérdate de mí. ¿Y sabes qué se acordó? Al tiempo se acordó. No se acordaban de él. Pero fíjate qué interesante que, aun cuando podamos incluso pasar por esos procesos difíciles, la consagración, hermano, hace que hasta en el peor momento pueda ser una bendición para otras personas. Hay un texto que dice que con el mismo consuelo, voy a parafrasear, pero con el mismo consuelo que hemos sido consolados, dice que consolaremos a otros. Y esto habla de procesos que a veces pasamos, que son dolorosos, que no nos gustan, pero que al final Dios lo va a usar para bendecir también a otras personas.
Si yo te pregunto, ¿tú quieres bendecir a otras personas? Claro que todos solemos decir que sí, pero lo que no nos gusta mucho es pasar por ciertos procesos. Pero a veces, no es que Dios dice, venga, lo voy a meter al proceso, que sufra, que lo pase. No, pero a veces, como digo, las circunstancias donde vivimos, este mundo caído, hace que nosotros pasemos por un proceso. Pero en medio de ese proceso, Dios se sigue glorificando. Y dice la palabra, Génesis 46 y 7, si me lo puedes poner. Vino a ellos, dice José, en la cárcel por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Fíjate, cuando tú estás en tu peor momento, honestamente, como si estuvieras en una cárcel, lo que menos haces es preocuparte por la gente. Tú vas a lo tuyo. Tú miras por ti mismo. Lo que tú quieres que es salir de ahí. Pero José, estando en el peor lugar, una vida consagrada a Dios hace que puedas ver también la necesidad que otros tienen. E inclusive en ese momento tan difícil, la consagración, la integridad, la rectitud que él tenía, hacía que también pudiera ver la necesidad que otros tenían. Ahora, yo te hago una pregunta, porque la Biblia no nos habla mucho acerca de las emociones de José, pero ¿tú qué crees que sentía José en la cárcel? ¿Tú cómo crees que estaba José? Pues no era fácil. Y más cuando tú sabes que ha hecho las cosas bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Injusticia. Y la injusticia es algo que nos duele, pero cuando es una injusticia hacia nosotros, más nos duele todavía. Hombre, es que yo le ayudé a esa persona y no me ha dado ni las gracias. No sé qué, y encima tú me tratas mal. Y empezamos siempre con la cuestión de, no, es que la injusticia, es que la injusticia. Pero José no recriminó nada. José se mantuvo en obediencia, consagración, integridad delante del Señor. Y muchas veces, hermano, tenemos que también entender que en este proceso lo que nos toca a nosotros es ser obediente a Dios. Lo que nos toca es tener una vida de rectitud delante del Señor. Y el que se encarga es Dios. Hay un texto que dice esto, estás quieto y conocer que yo soy Dios. Esta semana estaba orando en un momento de verdad difícil para mí y yo tenía tantas ganas de intentar hacer tantas cosas para solucionar esa situación, para solucionar ese bajón. Y cuando me senté a orar, que fue justo en el tiempo de la oración, vino esa palabra a mi vida. Estás quieto y conocer que yo soy Dios. Y yo no dije aleluya, yo dije, pero Señor, déjame que yo lo gestione. Pero una vez más, estás quieto. Porque no es nuestra justicia. Lo que a ti y a mí nos toca es seguir caminando en esa consagración, obediencia, compromiso con el Señor. Porque hay algo impresionante, y con esto termino, y es Génesis 39, 23. Y esta frase que parece que pasa así como desapercibida, es una frase que marca todo el sentido de José. Fíjate que dice la Biblia, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y dice, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Normalmente ponemos los ojos en la prosperidad. Lo prosperaba. Pero la frase más potente que tú puedes encontrar en la Escritura es, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Tú piensas, yo caminar en esa consagración, en ese compromiso, en esa fidelidad a Dios, en esa obediencia, me va a costar mucho. Lo que Dios te dice es, yo estaré contigo. Yo voy a ayudarte. Señor, desde que tomé la decisión, como que las cosas van para abajo. Yo estoy contigo. Señor, es que es tan difícil a veces con las tentaciones, con las pruebas. Yo estaré contigo. Dios va a estar en todo proceso. Solamente, hermano y hermana, y termino con esto, nos toca consagrar nuestra vida al Señor. Nos toca caminar en esa obediencia, rectitud y decir, Señor, que sea tu voluntad
y no mi voluntad. Y la vida de José marcó la historia, ¿sabéis por qué? Porque no fue solamente un impacto en la cárcel, no fue solamente un impacto en la vida del faraón, fue un impacto para naciones enteras, naciones enteras. Y conocemos el final de su historia, y claro, Dios lo proveyó y lo prosperó, pero hubo un proceso. Y lo que José no perdió nunca fue la integridad y la obediencia al Señor. Cuando a José le llegan con el sueño, él podía haber dicho, que se lo cuente otro. Yo llevo ya aquí 2 años, estoy amargado, estoy ya cansado. Pero él fue obediente. Y él cumplió lo que Dios también, el propósito, el llamado que Dios tenía con él.